Conexión Pop, muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos estén viendo. Espero se encuentren muy bien y les doy una cordial bienvenida a su espacio de cultura pop. Estamos en el mes de la patria, el mes de septiembre aquí en México, y es por eso que les voy a contar esta bonita historia sobre la historia del doblaje en español. El doblaje en español, inclusive el doblaje latinoamericano, transcurre de varias polémicas, sino que no ha sido apelado como algo que verdaderamente tenga la importancia. Últimamente se ha abandonado por muchas obvias razones, pero pues eso lo veremos más adelante. Como ya lo había comentado, había afectado muchas empresas hollywoodenses la Segunda Guerra Mundial, a la cual tuvieron que invertir en otro tipo de industrias. Su vecino de al lado le dijo: ¿sabes qué? México está disponible a todo tu disposición. Y muchos de estos proyectos, como conocemos, la época de oro del cine mexicano llegó para quedarse. No llegó para quedarse, duró poco tiempo, pero desde aquí iniciamos con el doblaje. Empezaríamos en 1938, donde se estrenaría Blancanieves y los 7 enanos, gracias a Disney. Esta sería una de los tantos productos que se lanzarían primero, pero el doblaje se haría primordialmente en Argentina. Este doblaje iniciaría desde ese punto, pero para 1942 la Metro-Goldwyn-Mayer estaba gobernando con una de sus mejores series animadas, Tom y Jerry. Así es que la Metro-Goldwyn-Mayer había llevado a un elenco mexicano en 1942. La mayoría de estos llevados a Nueva York gracias a la XEW, que todos sabemos es Televisa. Estos doblajes, no importara que fueran América o España o Europa, se llevarían por vía de un elenco mexicano. Así es que Disney volteó y dijo: permíteme tantito, yo te tengo una proposición mejor. A pesar de que ya se había estrenado Pinocho con un doblaje argentino, pues en la historia de Disney, como aquí se los dejo acá abajo, ahí está. Y si quieren ver la historia de Disney, adelante. Disney se trasladaría a California, donde harían su propia productora, y Edmundo Santos, quien fuera el director de doblaje de Walt Disney, haría Ritmo y Melodía, que fue la primera película en ser doblada con elenco mexicano. Edmundo Santos fue director, coordinador y aparte traductor y actor de doblaje en ese entonces, de 1948 a 1977, haciendo la mayoría de películas con elencos mexicanos, como lo que fueron Peter Pan, Odisea. Bueno, lo pueden ver en los videos de acá abajo de la historia de Disney, a la cual todavía no ha concluido. Este señor Edmundo Santos sería la figura más importante del doblaje en México, y aparte del doblaje mundial. Y por iniciativa el señor Santos llegaría a los estudios Churubusco en 1950 para doblar La Cenicienta, una película de la cual fue controversial, ya que la actriz elegida para doblar a Cenicienta fue Evangelina Elizondo, elegida en un concurso de radio de la XEW. La señorita Evangeline había tenido problemas legales porque Disney no quería pagar las regalías de dicho personaje al haber regalado su voz. Entonces lo que pasó es que llegó a términos legales, los cuales nunca iniciaron, y en eso pues llegaron los redoblajes para muchas de estas películas, incluyendo Blancanieves y los 7 enanos, entre muchas más, de la mayoría del catálogo de Disney de 1938 para acá hasta 1950. El redoblaje lo llevaría la señorita Natalia Sosa. Ella sería el redoblaje de este personaje. Ya la señorita Evangeline no le dieron credibilidad a su participación y la voz celestial de Cenicienta. Un error muy común posiblemente, pero ya que su talento no pudo haber sido más pisoteado, que es, así es esto. Y después de eso, el libro de la selva sería
una de las últimas películas en ser dobladas en los estudios Churubusco. Para esto tenemos la participación de Germán Valdés Tintán y otros íconos del doblaje como lo que fueron Alfonso Arau, Florencio Castillo, quienes fueron directores del medio importantes en ese momento. Y gracias a Tintán, muchos Star Talents, como se les conoce en el medio, fueron partícipes como lo que fueron Chayanne, Eugenio Derbez, Ana Paola, Ricky Martin, entre muchos más, en los cuales voy a estar explicando cuáles fueron los más importantes. Entre otros pioneros en hacer doblaje mexicano fue también los que los voltearon a ver, la Hanna-Barbera. La Hanna-Barbera con más de 120, y eso me estoy limitando, producciones de caricaturas, de cortometrajes y animación. Pues en esos destacan los Picapiedra, Scooby-Doo, los Supersónicos, etcétera, etcétera. Y voltearon a ver al elenco mexicano que les había servido a la Metro-Goldwyn-Mayer. En esto, una figura tan importante de la cultura mexicana había nacido. Raúl Arbizu, más conocido como el Tata. La Warner Bros., bueno, en parte de Hanna-Barbera y Disney, tanto ellos han llevado un elenco mexicano para todas sus producciones en doblaje, y Walt Disney incluso viajó a los estudios Churubusco para supervisar el doblaje que se le haría a sus animaciones. Él supervisaba y él exploraba cuáles iban a ser las voces que iban a ser partidarias a su producto. Era un señor que tenía muy consciente que él estaba haciendo animación, o ellos estaban haciendo animación, pero lo que realmente estaban haciendo es que la voz se oyera idéntica o se oyera como si fuera la voz real del personaje, a pesar de todos los idiomas y de que su idioma nato era el inglés. Eso era muy importante para todas las producciones, lo cual se ha olvidado últimamente, pero me estoy adelantando. Como lo había comentado, es el Tata Arbizu, Julio Lucena, Florencio Castellano, Juan José Hurtado, Juan Domingo Méndez, la señorita María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como Batichica, mejor conocida como muchos de los personajes alrededor de la historia, y la Chilindrina, claro. Araceli de León y Esteban Siller aportaron las voces de la mayoría de estos personajes que fueron partícipes en la infancia de muchas personas. Esto fue algo innovador, porque ellos metieron su propio acento, su propio nacionalismo, metían muchos elementos de los cuales el doblaje se basaba en solamente traducir el inglés, pero ellos ponían de su parte para que el doblaje fuera un chiste un poco más local. Y esto lo podemos ver con Don Gato, los Gatos Fisgón, los Osos Fisgones, entre muchos más. Esto llevó a que el doblaje mexicano fuera más acertado todavía, y que los personajes de la Hanna-Barbera en Latinoamérica tuvieran un poco más de publicidad. Bueno, un poco más, una publicidad enorme, y que cambiaran a diferencia de sus contrapartes del idioma original, y que fueran favoritos el doblaje hispano hablante, ya que incluso se distribuía en España, y eso era un idioma diferente. Y el doblaje mexicano, a pesar de sus 30 años de trayectoria con estas dos empresas, en los 90 dijeron hasta aquí, ya que en los 80s la Warner Bros. Había adquirido a la Hanna-Barbera. Estaban por nacer una empresa fusionada, pero en eso las grandes cadenas habían dicho que querían algo diferente. Ya no estaban tan conectadas a los doblajes mexicanos, sino que lo llevarían a otra frontera, Venezuela. En esto resaltarían muchas de las series de DC Comics de aquellos entonces, como por ejemplo Batman la serie animada, Superman la serie animada, la Liga de la Justicia, Batman del futuro, Animaniacs, Tiny Toons, entre muchas producciones más, y caricaturas en su totalidad, lo que llevaría a que la Warner
usara en un elenco mexicano para películas live action o para películas externas. Y ya después de la fusión, Turner Broadcast había nacido. Con eso, Turner había hecho una expansión haciendo a Cartoon Network su afiliaria de animaciones nuevas para aquellos entonces. Entonces, las animaciones de Cartoon Network se irían directamente para doblaje mexicano y las producciones de DC Comics seguirían en Venezuela. Aunque siendo sinceros, algunas cosas de Cartoon Network también se doblaron en Venezuela y se repartían el trabajo porque había muchas series a las cuales solo eran pilotos y tenían que probar el doblaje. Si quedaba adelante, hacían el doblaje un poco más interactivo. Si no, el doblaje venezolano se quedaba con ese proyecto y se encapsulaba en un doblaje venezolano correcto. Muchas veces funcionaba, muchas veces no, o incluso pasaba al revés. No había ningún problema. Al fin y al cabo, Venezuela y México compartían Turner Warner Bros. Aunque el Tatar Bisu también había hecho doblajes para otras productoras y aparte, estas figuras que había comentado hicieron doblajes para todo tipo de industrias hollywoodenses, como lo que fueron Universal, Columbia, que Sony, entre muchos más. Pues el señor había hecho historia siendo la voz de el Superagente 86 o aportando la voz en Fox de la serie de Batman con el Pingüino y eligiendo las voces para muchos de estos personajes. Así que gracias a esto, el doblaje actualmente, el 65% de la industria hollywoodense es doblado y llevado a su idioma original con subtítulos, por gustos diferentes. Y no por también no por gustos diferentes, sino también por técnicas y socialismos a los cuales están muchos acostumbrados. Y el 65% llevamos, pues si llevamos a cantidades, pues serían como 450 millones de consumidores, de los cuales prefieren el producto doblado, ya sea en productos live action como películas de acción, drama, etc., y doblados para niños, películas, producciones para niños animadas, obligatorios doblados al español, ya sea cualquier industria, ya sea Argentina, ya sea Venezuela, México, en su totalidad tendrían que ser doblados. Incluso destacando que el señor Mario Castañeda, que muchos lo conocen como su alabado Goku, la voz de Jim Carrey, la voz de Bruce Willis, entre muchas voces más. Bueno, incluso actualmente la voz de Bruce Banner en la saga de películas de Los Vengadores. Este señor dijo que después del cierre de la Comunidad, Cultura y Sociedad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doblaje es solo una postproducción que ellos eligen y dan voz a que realmente oigas tú que el personaje o que la persona esté hablando idénticamente o que sea su idioma, no parecidos, no que traten de hacerlo o asimilarlo, sino que realmente te hagas a la idea de que su voz es así. Bueno, pero todo no ha sido un bonito cuento de hadas, sino que el señor Mario Castañeda resaltó que también este bonito oficio ha faltado recurso humano, que significa que en los años 90 esto le hizo un desplome directamente al talento mexicano, haciendo que la industria del doblaje contratara nuevos talentos de los cuales no están llevando a cabo ese amor al doblaje, que no estén preparados y que estén tan solo comprobando nuevas voces de las cuales no están sirviendo para nada, o que estén usando puros startups, de lo cual el presupuesto esté bajando para los verdaderos actores de doblaje, a los cuales han llevado el empeño, como lo que son el señor Obregón, que ha prestado la voz de Shrek y se ha tenido que retirar por esta falta de términos y faltas de trabajo a las cuales han sido muy puestas.
Tal es el caso como el de los Caballeros del Zodiaco o el caso de los Simpson, que fue muy sonado en aquellos entonces, que muchos declararon, bueno, que en lo particular también yo declaro, muchos hacen, no sé, la voz parecida a Alonso Yogi, pueden llegar a hacer algo más, ¿no? Qué bueno que tengan ese talento, que esa noción, pero tienen que estar preparados y tienen que tener un amor directo a su actuación. Tienen que estudiar actuación, tienen que estudiar ese tipo de métodos, entrenar desde hace mucho tiempo ese timbre del cual tú le puedes dar personalidad a los personajes. No que te oiga similar, porque cualquiera hace el doblaje, pero que te oiga similar al personaje y que hagas el empeño para que ese doblaje se oiga similar a la contraparte, que es la voz del audio original. Si tú llegases a hacer algún tipo de voz, felicidades, pero tienes el talento y la estructuración para hacer un personaje igual, entonces te felicito si lo haces muy bien. Si no tienes esa dedicación y ese arte, entonces no lo estructures, porque de eso muchos se han quejado y los entiendo, definitivamente los entiendo. Al fin y al cabo, nosotros en nuestros doblajes hacemos similares las voces a las cuales nuestras contrapartes tienen que escuchar similares. Hemos hecho experimentos en los cuales hemos fallado y hemos hecho las mejores reacciones. Y eso me alegra mucho, porque eso habla mucho de un trabajo. Como está el caso de lo que ya habíamos contado de los Simpson, el señor Humberto Vélez, que tuvo un problema en aquellos entonces, que fue por la 15ª temporada, de la cual Fox ya no estaba dando tanto el empeño, además de que el señor Humberto Vélez había tenido un problema con dicha productora de doblaje, lo cual arrastró a todo el elenco original que estaba doblando la serie de los Simpson y cambió rotundamente, haciendo que la decadencia de los Simpson para muchos se diera desde la temporada 15 o desde la misma película de los Simpson, la cual fue una pérdida de tiempo. Y claro, desde un principio Disney había hecho doblajes latinoamericanos con distintas personalidades de México, pero en 1992 La Bella y la Bestia marcaría un antes y un después, haciendo que la industria española doblara este tipo de películas. En la industria española haciendo el doblaje del 90% de estas mismas, ya ni en Latinoamérica, que fueron las tres industrias, Argentina, Venezuela y México, que es una de las más demandadas. Entonces llegaría la española y haría ese cambio en 1992, pero si no fue hasta La Tostadora Valiente de 1990, que fue la primera en ser doblada al español de España en video. Pero en 1980 la oleada de anime haría otro cambio rotundo. En la década de 1980 para 1990, para uno de los populares series de anime, Dragon Ball Z y Los Caballeros del Zodiaco, y bueno, esta última teniendo también una polémica similar a la que sufrió los Simpson, con Dragon Ball Z se haría un doblaje mexicano casi al 100%. Y otros animes sí llegarían a ser doblados en el país de Venezuela. Una de las películas más recientes, Las Luces del Cielo, sería doblada al español latino y vendría a los cines con ese idioma, a lo cual el anime llegaría a ser muy fuerte y un mercado demandante, a lo cual llegaría una desafortunada crisis financiera para las productoras. Estas dichas, como ya había comentado, tratan de hacer que muchos de estos personalidades del doblaje mexicano ya no sean contratados y le hablen a personalidades que no están ni siquiera preparados para esta industria. Me incluyo porque al fin y al cabo yo soy un amateur. Tómenmelo como quieran, al fin y al cabo mi trabajo habla por sí mismo.
Y ustedes dirán, ¿por qué el presupuesto entonces no va enfocado a ellos? Porque un actor de doblaje no está ganando lo mismo que un Star Talent o un actor de prestigio como lo que es en televisión o teatro. Eso es lo malo de las productoras de distribución de doblajes. El que paga es el que manda. Todos aquellos actores de doblaje que han hecho prestigio no solo en Iberoamérica sino internacionalmente se han tenido que cotizar por lo mismo, y muy merecido, porque su talento y su voz merecen ese pago. Tal es el caso de la actriz Patricia Acevedo, quien es la voz de Sailor Moon, quien es la voz de Lisa Simpson y quien son actores de prestigio al cual el público reconoce inmediatamente, prestando voces a diestra y siniestra, pero especificando qué tipo de personajes para esas voces. También el caso del gran señorón, la voz de Disney, Francisco Colmenero. Francisco Colmenero, quien es la voz de Disney oficial, sin que nadie diga nada, sin presentarlo. Al oír su celestial voz, es un golpe de corazón y es un golpe a la nostalgia por completo para muchos. Pero no solo por la nostalgia, sino que al momento reconoces esa voz no solo en la industria de Disney, ya que le dio vida a muchos de los personajes de Disney, como lo que fueron Pumba, lo que fueron muchos de los personajes de Disney alrededor, como Goofy, Mickey, entre muchos más. Fue la voz de intros de series live action, fueron de dinosaurios, por ejemplo, de la entrada de los Duques de Hazzard, la intervención y la retrospectiva también de los Super Amigos, entre muchos más. Es admirable por completo. Tal es el caso también de Cristina Hernández, quien es la voz de Padme Amidala en Star Wars, la voz de Sakura Captors, entre muchas voces más, reconocible y además cotizadísima. La voz del mismísimo Carlos II, la voz de René García, de Mario Castañeda, la voz del mismísimo Gabriel Chávez, que por cierto todavía tengo su lata autografiada por él, sello, la voz de Jesse Conde, la voz de Guillermo Sauceda, la voz del señor Alfonso Obregón, hasta la voz del señor Arturo Mercado y Arturo Mercado Jr., que ha hecho varios personajes. Son personajes emblemáticos y de gran, incluyendo al señor Humberto Vélez, que ha hecho al señor Homero Simpson, que ha hecho voces como la de Danny DeVito en Matilda, o ha hecho la voz del Pingüino en Batman Arkham Knight. La industria del doblaje debe continuar, ya que mucha gente no tiene la noción de verlo subtitulado, les cansa la visión y pueden perderse en muchas cosas de lo visual. El doblaje es importante para muchas industrias, no solo hollywoodenses, de todo tipo. Mis doblajes son un ejemplo, por eso síganlos viendo. En México, de acuerdo a la legislación, las películas obligatoriamente generales tienen que tener su idioma original con subtítulos y su idioma doblado, y obligatoriamente los productos que son para menores de edad o familiares tienen que ser doblados obligatoriamente, lo cual la mayoría de esta gente, ya no solo el 65%, sino el 75% o hasta el 80% de la gente prefiere ver las películas dobladas que en su idioma original. Muchas personas no admiran el doblaje mexicano, venezolano, argentino, bueno, que de alguna forma el argentino ha sido redoblado para ediciones de televisión, pero el doblaje mexicano ha sido celestial y hermoso, ya que ellos merecen mucho más de lo que actualmente tienen. Es por eso que el doblaje mexicano, el doblaje latino o el doblaje de cualquier país es hermoso. Si buscas la personalidad de este personaje o la voz exacta para que tú veas al personaje que realmente está hablando así, es un talento maravilloso. Si solo te vas a enfocar en traer Star Talents
que han funcionado, no digo que no, como es el caso de Eugenio Derbez con Burro en Shrek o el caso de Mushu. Pero si lo vas a traer para Grinch, es una cosa diferente. O como en la reciente película de Mi Amigo Abominable, donde a la chica le tienen un Star Talent que es una de las polinesias, de lo cual no empaticé literalmente con ella, pero literalmente empaticé con la voz de Memo Aponte, quien es el que hace la voz del chico este. La verdad se me hizo mucho mejor, y perdonen, incluso para los hombres ha habido excepciones. Dana Paola, a pesar de ser una actriz irritante y una de las personalidades tanto odiadas de México, es una maravillosa actriz que ha doblado a Rapunzel en Enredados, y Chayanne le dio el plus a ese personaje de esa historia, lo cual hicieron la serie. Y Idina Menzel, quien es una de mis actrices favoritas en doblaje, es la voz maravillosa y celestial de Frozen, que fue llevada incluso a los Óscares para hacer solo una participación. ¡Qué maravilla! Entonces, la importancia del doblaje al haberla llevado a ella es una maravilla. Si mi talento te encanta en doblajes, adelante. Si no, velo en su idioma original, como me lo habían dicho un comentario en Facebook, de lo cual pues al fin y al cabo es su comentario. Les agradezco que hayan visto este video. No olviden suscribirse, darle like y comentar qué es lo que les pareció. Esta es la historia del doblaje. Yo me despido, y si no, antes de decirles que si quieren darme publicaciones o promocionar algún producto que ustedes estén viendo, adelante, háganlo con todo gusto. Yo lo haré resaltar en estos videos, que poca gente, que a pesar de que estoy subiendo poquito, estoy subiendo de poco en poco. Así es que muchas gracias, les agradezco, denle poder y bye.